Miren lo que está este lugar. No, es una belleza este lugar. Miren ahí esa construcción antigua. Esta sería la parte Francia. Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Un video más de esta serie de Buenos Aires que la está rompiendo. Por lo menos a mí me está fascinando. Espero que ustedes también. Y ahora vamos a hacer un video sobre el jardín botánico, que es un jardín público que está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que tengan en cuenta. Y bueno, vamos a ver qué se cuece acá adentro. Acompáñenos en una nueva aventura y a lo mejor hay yapa para el final. ¡Vamos! Bueno, estamos yendo para lo que es Palermo Soho. Estamos en el barrio Palermo. Esta es la avenida Libertador. Miren, es ancha también esta, ¿eh? Miren el parque ese ahí. Me llama mucho la atención lo bien cuidado que están todos los parques, bien señalizado todo ciclovía, los edificios, todo con arquitectura así francesa. Y bueno, por esa calle nos vamos a meter nosotros para irnos al lado de Jardín Botánico y Palermo Soho, y ahí vamos a comer algo, de buscar cosas ricas. ¿Nos da tiempo para cruzar esto? Mirá, allá está todo el punto. Muy lindo. Nos llegamos, 20 segundos. Tendré que quedar un poquito más de tiempo, me parece. Sí, llegamos. Caminando por las calles, en realidad por la calle no, por chocar el auto por las veredas, me encontramos estos puestitos así de plantas que realmente me llaman la atención. Esto lo vimos en Londres, que son como puestitos de revista, pero venden plantas, flores, realmente, como dijo el loco. Y la verdad que está bueno. Lo que vemos es que se reconsumen ese tipo de flores. Acá por lo menos veo mucha gente comprando para decorar en las casas. Otra cosa que está muy buena es que si vos te animas a andar en bici, tenés estos tipo ecobici. No sé cómo es el tema, para si te tenés que descargar una aplicación para escanear el QR para poder sacarlo seguramente, porque son todos así. Tenés que tener una tarjeta y bueno, están bastante bien, están todos infladas, tenés bastante disponibles. Así que si te animas a andar en bici y sos de esa gente aventurera que le gusta andar en bici por la ciudad, esto realmente es una buena opción. El que sepa más información sobre esto, si puede dejar acá abajo en los comentarios para los suscriptores que tienen ganas de andar en bici por Buenos Aires, es de mucha ayuda. Miren lo que es ese edificio. ¿Qué será esto? Mirá, tiene un patio ahí. Palacio de los Patos. Miren qué bueno que está. Y esto solamente lo podés descubrir si caminas, como estamos haciendo nosotros ahora. Nos estamos moviendo del jardín japonés a Palermo y vamos descubriendo estos edificios espectaculares de la arquitectura. Acá agarramos la avenida General Las Heras para irnos a Palermo Soho. Venimos de Ugarteche y agarramos General Las Heras. Y seguimos encontrando con estas edificaciones con mucha historia. No tengo datos porque venimos caminando y nos encontramos con estas. Así que no tenemos ninguna data, pero se puede observar por la arquitectura que es algo antiguo. Nos encontramos en la calle República Árabe Siria, que yo estuve leyendo que está la comunidad árabe acá, pero era en la calle Armenia, la comunidad armenia, perdón. Estaba, pero bueno, acá está la República Árabe Siria, no sé si tendrá algo que ver. Encontramos esta así como una placa donde dice: aquí fue secuestrado Gerardo Truco Marco, militante popular, detenido, desaparecido 23 de 03 de 1981, Barrios por Memoria y Justicia. Acá otra florería muy linda, miren qué bueno que está, se consume mucho esto. Y ese es el jardín botánico que ya vamos a venir a recorrerlo por dentro.
Ahí te va diciendo los colores, ahí los sectores tienen colores. Y los colores lo que significan, por ejemplo el amarillo es jardín francés, que está justo al lado de donde estamos nosotros. Después Argentina, Oceanía, América, de diferentes lugares del mundo, Europa, yerba mate. A ver qué se cuece por acá. Miren lo que está este lugar. No, es una belleza este lugar. Miren ahí esa construcción antigua. Esta sería la parte Francia, decía, que nos hace acordar justamente eso, a los jardines de Luxemburgo allá en Francia. Una lástima que esta fuente no funcione. La entrada es totalmente gratuita y miren lo lindo que está esto, lo bien conservado que está. No, realmente estamos alucinados de Buenos Aires. Todas las cosas que tienen para hacer. O sea, no te aburrís. Allá tenemos hay como una galería, como un vivero con todas las puertas de vidrio. Pero miren lo que es esto. Tenés para sentarte ahí, vas a venir a tomarte unos mates tranquilamente. No pueden dejar de venir a estos lugares. Y eso que esto es lo que estábamos hablando recién. Esto es algo que es dentro de todo popular, es conocido, pero las cosas que debe haber que uno por ahí no conoce, al ser una ciudad tan grande, tenés para hacer millones de actividades. No se puede entrar, una lástima. No sé si lo están remodelando. Ah, no, ahí está, mirá. Dice horario. Sábado, domingo, feriado a las 4 de la tarde. Ah, bien. Se puede entrar, pero a las 4 de la tarde. Eso es un buen dato. Seguimos caminando. Este es como nuestro Central Park, nuestro jardín en Luxemburgo. O sea, como argentinos nos tenemos que sentir orgullosos de tener esto, porque la verdad que está a ese nivel. Ahí tienes carteles que te van indicando los sectores para allá, América, yerba mate, y para adelante, jardín de mariposas, baños. Así está todo vallado, el parque también, que está bueno, que lo cierren porque si no pueden romperlo. Bueno, puede venir gente a dormir acá adentro. Cactarios, sector de cactus. Para los amantes de los cactus, acá tenemos diferentes cactus. No sé qué te forma parte del cactus. Este grupo de plantas posee múltiples características anatómicas y fisiológicas que le permiten conservar agua. Detalles con diferentes formas y tamaños. Son de estructura gruesa y suculentas. Llegamos a un sector de mariposas que no sabemos cómo entrar porque está cerrado con candado, pero hay gente ahí adentro. Dice ahí cómo observar las mariposas. Las mariposas son criaturas silvestres con temor natural a los grandes predadores. Por favor, recordá. Y ahí te tira un par de tips. Moverte lentamente y, ser posible, acercarse por detrás. Evitar que tu propia sombra cruce por encima de la mariposa, provocando un cambio de iluminación violento. No te lo puedo creer que esté leyendo esto. ¿Se podrá pasar? Esto es algo curioso. ¿Se puede? Espero que les esté gustando este video, esta nueva serie por acá por Buenos Aires. Si te está gustando y querés apoyar el canal y sumarte a esta comunidad, dale al botón de suscripción de acá abajo y si le das a like, llegas a más personas. Llegamos a nuestro sector yerba mate para todos los argentinos. Bueno, este es nuestro sector de todos los argentinos, que dice que este yerbatal fue plantado como regalo a la ciudad de Buenos Aires en homenaje al bicentenario de la Revolución de Mayo. Es una recreación de la primera yerbatal de cultivo de los tiempos modernos, plantado aquí mismo por Charles Tice, que es el creador de este hermoso parque, en 1896. Y acá tenés toda la planta, eso se cosecha, se seca, se muele y después lo consumimos nosotros en la infusión más rica del mundo, de todos los argentinos, que todos los argentinos nos gusta, y los uruguayos también, el mate. Tienen como diferentes senderos así, métanse gente en los senderitos esto, porque vas descubriendo diferentes zonas de jardines. Recién venimos nosotros del Jardín Francia, ahora pasamos a la parte de los yerbateros, y para allá tenemos lo que es Europa, África, y vamos a ver qué es eso. Bueno, mientras vamos caminando, quiero contarles un poquito de este jardín botánico que es conocido acá en Buenos Aires como El Botánico. Vamos a ir caminando a medida que vamos hablando y voy mostrando un poco el jardín hermoso este que estamos paseando, que es un parque público que fue inaugurado el 7 de septiembre de 1898 y el 31 de agosto de 1937 fue nombrado oficialmente en honor al arquitecto y pasajista Carlos Tais,
quien realizó su diseño y fue declarado Monumento Histórico Nacional el 11 de abril de 1996. Tienen banquitos así, también están muy bien conservados para sentarse, para descansar, porque es un parque grande. Acá tenemos la parte Asia Oceanía, el crespón, ese de ahí, que el origen es de Asia y Australia. Ahí tienen un QR para escanear un poco de información, escaneando ese código de QR con el Google Lens. Conclusión y reflexión sobre este jardín botánico. La verdad que es un parque que no tiene nada que envidiar, como yo les dije, a los grandes parques, porque está muy bien cuidado todo verde, muchos carteles, muchos cestos de basura. Y a mí principalmente lo que más me llama la atención, más allá de lo que se ha querido lograr agregando estas estatuas, darle ese toque pintoresco por ese lado, pero lo que más me llama la atención es que es un parque público que está bien conservado, donde podés venirte a leer algo, podés venirte a tomar unos mates, y está en un lugar súper tranquilo, súper hermoso, lleno de verde, por si estás cansado de la ciudad, del quilombo. Te da mucha paz y mucha tranquilidad estar en este jardín. ¿Cómo hacen para controlar esto, no? Tendría que poner digita acá y jardín botánico en la parte de Europa. Ahí dice. Bueno, ya vamos terminando lo que es el jardín botánico, y la yapa que les tengo es que acá al lado pegado está el parque, el bioparque, que también es gratuito. Bueno, vamos cerrando. Jardín botánico, muy lindo, recomendado 100%. Vengan, pásense, dan una vuelta, miren lo que es esta parte. Miren este árbol acá, ya entramos en la parte de Asia. Y bueno, vamos cerrando el jardín botánico. Hay algunas estatuas que son medio bizarras, como esta por ejemplo. No sé qué es esto. Saturnalia se llama. Es del siglo XIX. Este es el salón principal, no sé qué se hace acá. Tiene un estilo a Londres, con los ladrillos así, el color, ladrillo visto. Me gustaría, si pueden poner acá abajo en los comentarios un poco de info de este lugar. Obviamente fue diseñado y creado por Thais, pero ¿en qué se basó? Porque es muy parecido a Francia. Hibernáculo, perdón. Bueno, sí, es lo mismo. Vivero, hibernáculo tropical. Acá tenemos información. Hibernáculo principal, hermoso exponente del Art Nouveau, Francia, de finales del siglo XIX, exhibido en la Exposición Universal de París en 1889, adquirido en 1897 para ser incorporado al jardín. Está realizado en estructura de hierro con ornamentos y cúpula de vidrio superpuestos. Por sus condiciones especiales de temperatura y humedad, alberga una colección de especies tropicales y subtropicales del mundo. Atención, los horarios están abiertos, sábado, domingo y feriado de 4 a 17 horas. Miren lo lindo que es por dentro, el invernario de Carlos Thais, que alberga plantas de todo el mundo debido a las condiciones que tiene para, bueno, albergar este tipo de plantas.
Bueno, nos vamos del jardín botánico y nos trasladamos a lo que sería el bioparque. ¡Tarán! Jardín zoológico municipal, ahora se llama bioparque, actividad para chicos y grandes. Nosotros tenemos a Noah, así que vamos a ingresar. Acá tenemos un poco de información en donde dice que está abierto los martes, de martes a domingo, de 11 a 18 horas y que no está permitido el ingreso con mascotas, bebidas alcohólicas. Arco de Tito, 1902. Esta pieza es una réplica a menor escala del Arco de Tito, situado en la vía sacra de Roma. Fue construido con la intención de funcionar como el ingreso principal al ex jardín zoológico. La ornamentación es atribuida al escultor argentino Lucio Correa Morales, 1852-1923, sobrino de Eduardo L. Holmberg, primer director de la institución. Vamos terminando este video acá en lo que sería en la zona de Palermo. Estamos. Tienen esa casita ahí, muy linda. Acabamos de entrar al bioparque y recién estábamos consultando y nos dicen que hay animales que son los que quedaron, los viejitos, como no los pueden insertar en su hábitat original porque ya están viejos, y hay unas maras o algunos animales sueltitos, una gallineta y demás. Es una actividad linda por ser gratis y está al lado del jardín botánico, así que tenés 2 por 1 ahí. Ahí quedaron un par de monos, capuchino, no sé si se alcanza a ver con la cámara. Hay otro. Está lindo, la verdad, el ecoparque. Tenés como entretener a los niños, aparte podés educarlos también. Miren que este árbol, que zarpado. Acá tenemos el pavo real, caminando al lado nuestro. Acá hay como un puentecito. Está re lindo, la verdad, está muy bueno. Acá nos explica un poco, dice por qué están estos animales acá. Los humanos somos responsables, víctimas del mascotismo, rescatados del tráfico ilegal, criados solo con fin de exhibición y por esto no pueden volver a la naturaleza. Hoy son parte de nuestro programa de conservación para que sus crías sí puedan vivir en libertad. Muy bueno. Miren lo que es esta pérgola, Glorieta, siempre le dije mal, de 1904. Clemente Onelli, segundo director del ex jardín zoológico, tuvo la idea de emplazar en el parque el pabellón de la música o Glorieta. Dice que fue producido por la fundidora McFarlane de la Glasgow, Escocia. Hermosa glorieta para sacar fotos. Ahí tenemos el primer animal que quedó, un búfalo. Está bastante bien, te digo. Los tienen bien cuidaditos. Supuestamente estos fueron los que quedaron, los más viejitos. Acá tenemos un ñandú, las ñandúes. Y bueno, para allá supuestamente está la jirafa. ¿Cuánto hace que no vemos una jirafa? Bueno, ya sé que hay muchos que pueden estar en contra de esto, pero ya que están acá, bueno, por lo menos que pueda cuidarlos, porque no los pueden meter pueden reinsertarlos a su hábitat original, porque ya están viejos. Lo usan para reproducción, para que sus crías después sí los llevan a su hábitat natural. Entonces no lo veo mal, sinceramente. Yo no lo veo mal. Después ustedes no sé qué opinan. Flamencos, ahí guardaditos, tienen frío. Hay muchos. Acá donde estaba el camello. Ahí está, allá el camello, tirado, echado. Ahí está el camellito. Ese sí está medio viejito. El tapir. Situación rara. Parece la de camello. Allá está el cóndor. No sé si se aprecia. Una de las aves, para mí, una de las más lindas. Y sí, da pena verlos así. La verdad, sinceramente, verlos encerrados da mucha pena. Pero bueno, como les acabo de decir, lo usan para reproducción porque ya están viejos. Entonces no pueden largarlos. Eso es lo que puede medir un cóndor de ala a ala. 3,10 metros.
Oh, oh. Tranqui. Ah, ya se ve la jirafa a lo lejos. La tienen relejada, no sé por qué. Está muy muy lejos. No sé si la aprecian ahí en el video. Está como comiendo. Y a lo mejor está viejita, deteriorada. Más ñandúes. Bueno, en conclusión del bioparque, la verdad que bueno, sí, no es la gran cosa, más que un espacio verde para traer a los chicos, disfrutar de un lindo día, a tomar mate, para que puedan ver, bueno, Mara, hay algunos juegos reales, ñandú. Pero si vienen en busca de ver animales en su mayor esplendor, no, están todos ya viejos, como vieron ahí el camello está medio sospechosa esa situación ahí, el camello. Las jirafas están viejos, están como que cumpliendo ya su ciclo. Y bueno, a ver, también hay la glorieta, que está linda. Después tenés varias construcciones que se trajeron de Europa, y esto nos hace ver un poco como antes sí se daba mucha importancia a los zoológicos y era una de las actividades preferidas de la familia para venir a ver los animales que nunca podías ver. Y ahora con el tiempo, con el paso del tiempo, la gente ha tomado conciencia y se están cerrando todos los zoológicos, y lo que eran zoológicos se están convirtiendo en todos estos bioparques, y me parece que está bien. Dejen acá abajo en los comentarios la opinión de ustedes sobre el tema y los leo. Nos vamos para Palermo Soho a disfrutar de algo rico. Bueno, ya llegamos a lo que es la zona del barrio de Palermo Soho, así que vamos a dar una vuelta por acá. Tiene estas callecitas así, muy linda, pintoresca. Está como grafiteado. Esto no sé si es peatonal, esto ya parece un área peatonal. Hay artesanos, mezcla con así bares resarpados, locales de ropa de marcas caras. Estamos día de sábado. Y bueno, vamos a sería la plaza principal donde nos dijeron, nos recomendaron, estuve preguntando ahí, uno de los mejores lugares para venir a comer algo. La idea es terminar el video acá, mostrando un poco el paseo de Palermo Soho y degustando algo rico. Algo así, un cafecito con algo salado. Estamos ya terminando otro video más de la serie. Gracias por apoyar, por acompañar y bueno, a seguir disfrutando de este videito que queda un poquito más. Muy bueno, ¿eh? Re original. ¡Pah! Miren lo que es esto. Qué lindo. Mucho movimiento, ¿eh? Ah, saladito los bombones. Una entrada 5.900 pesos. Saladito los bombones. Un teatro ciego. Qué raro esto. Hay cosas raras, ¿eh? Bueno gente, mientras vamos paseando acá por Palermo, les quiero contar un poco y quiero decirles que es uno de los 48 barrios oficiales de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde nos estamos moviendo nosotros acá del país, de Argentina, de mi país, y que tiene 15,6 kilómetros cuadrados de superficie y es el barrio de mayor extensión de esta ciudad. Es un conglomerado urbano fundamentalmente residencial y de esparcimiento. Gran parte de su extensión está ocupado por los denominados, los que son bosques de Palermo, que incluyen una sumatoria de varios parques y espacios verdes. Dado al dinamismo del barrio, existen varios subbarrios. Está Palermo Soho, que es donde estamos nosotros, que es el polo gastronómico cultural, y Palermo Hollywood, que es el polo audiovisual. La arquitectura se destaca por la combinación de los estilos gótico y barroco, y es uno de los principales focos del turismo de la ciudad de acá de Buenos Aires. Miren este café, Nowhere Café. Tiene ahí como el martillo de Thor, cosas así de anime. Gracias. Tiene así figuras todas de anime y a la vez un café. Miren este, qué zarpado que está. De Shauron.
Señor Los Anillos, muy bueno. Qué buena escultura esta. Muy bueno este café temático. Fanático de Marvel. Fanático de Señor Los Anillos. Tiene para comprar remeras también. Allá arriba tenés a Spider-Man. Superman, la parte de DC. Magneto, Wolverine. Y ahí están pasando los cazafantasmas. Muy bueno. Y aparte tiene muy buena pinta la pastelería también. Ah, mira, los venden. Están a la venta. Yo pensé que solamente tenía exhibición. No, las venden. Muy bueno. Dragon Ball Z. Muy zarpado. Muy bueno este bar temático, café temático para los amantes de todo lo que es películas, Señor de los Anillos, Marvel, DC, Harry Potter. Venís a tomarte un café y te lleva una de estas piezas de colección. Muy linda la zona, ¿eh? Y son las 6:30 de la tarde. Parece más tarde. Es enorme el barrio. Nosotros estamos yendo por la que a nosotros nos parecen, nos vinimos sin ninguna recomendación, nada, nos mandamos nomás. Para allá también tenés. Acá nos encontramos con el restaurante de Donato Di Santis, Cucina Paradiso. Miren lo linda que está. Hacemos una pasadita nomás. Muy linda. Ahí están haciendo la pasta en vivo. Jazmín Chevar. Café de Narda Lepes. Me gusta la onda. Esto, todo afuera, así. Como Café El Paso, se ve toda la cocina, ahí la gente trabajando, re original, muy bueno. Precios, acá ahí, mirá, expreso 700 pesos, no te dice poner las tortas, pero si te querés tomar un expreso, doble expreso 800 pesos, no me parece tan caro. Bueno gente, acá vamos a degustar algo, no sé qué vamos a pedir, yo les voy a dejar el videito acá y el precio después de que terminemos y vamos a ver si es rico o no. La verdad que es muy lindo el barrio, es enorme, es para perderse, nosotros venimos corto de tiempo, pero si venís con mucho más tiempo y a lo mejor tenés otro tipo de Palermo Soho al mediodía o al día, a la noche. La verdad que está re lindo, re tranquilo, no es inseguro para nada. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale las cosas para comer. Como les digo, ahora les voy a dejar el precio. Hay varios restaurantes o café o pastelería de muchos famosos acá, como vimos el de Narda Lepes y el restaurante de Donato Di Santis. Así que bueno, nada. Vamos a estar viendo ya este videito y esta nueva experiencia, esta nueva aventura. Acá nos trajeron las cartas. No está tan caro. Un clásico que es un pan y luna o croissant con una infusión, 1.190 pesos. Después tenés como combos. Este está 1.390, este 2.250, 2.990, 1.490. No, ojo, no parece tan caro. Vamos a ver si nos definimos por lo dulce o por lo salado. Este lugar se llama Pani, se encuentra en el barrio Palermo Soho, no sé qué calles son. Después les digo, si es que llego a grabarlo. Si no, lo pueden buscar en Instagram, seguramente aparece. La verdad que la decoración es espectacular, las lámparas, luminaria, bueno, todo hace que sea muy acogedor y muy lindo para disfrutar. Bueno gente, acá terminamos el video. Desde Palermo Soho, hoy hemos hecho muchas cosas, hemos recorrido el barrio Palermo, hemos visitado el Jardín Botánico, hemos visitado el Bioparque Zoológico de acá de Buenos Aires y terminamos en Palermo Soho degustando unas cosas riquísimas que nos salió re barato, nos salió algo de 3.900 pesos, todo eso que vieron en el video. Muy rico, súper recomendado el lugar ese, para que lo vengan a probar y para que se pierdan en estas hermosas calles de Palermo. La verdad que fascinado con Buenos Aires. Espero que estén disfrutando esta miniserie de la capital de Argentina y nos vemos en un próximo video. Gracias por apoyar, por estar del otro lado. Suscríbanse, denle like y la campanita y nos vemos en un próximo video. Chau.